Abrimos esta conversación con una pregunta que, ha desconcertado a muchos por siglos. Una pregunta que los discípulos le hicieron a Jesús mientras admiraban la majestuosidad del templo de Jerusalén. Le dijeron: dinos cuándo pasarán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Lo que vamos a desglosar hoy es una perspectiva que ancla la respuesta de Jesús no en un futuro lejano, sino en la historia. Una historia palpable y la verdad bastante brutal del primer siglo. La tesis central que presentamos es que la mayor parte de esa famosa profecía no se refería al fin del planeta, sino a un evento muy específico y cataclísmico, la destrucción de ese mismo templo en el año 70 después de Cristo. Y ese punto de partida lo es todo. De verdad, para entender el argumento hay que hacer una distinción clave desde el inicio. Cuando los discípulos preguntaron por el fin del siglo o el fin de la era, pensaban como judíos del primer siglo. O sea, para ellos, eso significaba el fin del mundo que conocían, claro, y el comienzo de un reino mesiánico político, con un rey que los liberaría de Roma. Claro, una liberación física. Exacto. Pero en los textos que analizamos, sostenemos que el plan divino tenía en mente otro fin de era. El fin del antiguo pacto, el fin del sistema de sacrificios en el templo y el nacimiento definitivo de la era de la iglesia. Si no se entiende esa diferencia, todo el pasaje se malinterpreta por completo. Exacto. Es como si estuvieran hablando de dos cosas diferentes usando las mismas palabras. Y Jesús, en su respuesta, les da una especie de hoja de ruta, una lista de señales. Y lo que nos pareció fascinante al investigar esto es cómo cada una de esas señales tiene un eco casi perfecto en los registros históricos de las décadas siguientes, principalmente en los escritos del historiador judío Flavio Josefo, que fue, testigo presencial de todo. Totalmente. Es casi una crónica de una destrucción anunciada. Empecemos con la primera señal, la aparición de falsos mesías. Jesús advierte: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y lo que encontramos en los registros es que el ambiente en Judea era un caldo de cultivo para esto. Josefo escribió, y cito de memoria, que el país estaba infestado con impostores que engañaban a la multitud. Infestado, qué palabra. Sí. Y la Biblia misma, en el libro de Hechos, menciona a dos de ellos por nombre, Teudas y Judas el Galileo. O sea, la gente estaba desesperada, muy expectante, y muchos, claro, se aprovecharon. Luego viene la segunda señal: oiréis de guerras y rumores de guerras. Y esto es interesante, porque fíjate que en el momento en que Jesús está hablando, por ahí del año 33, el Imperio Romano vivía un periodo de paz relativa, la famosa Pax Romana. No había grandes guerras en el horizonte inmediato. Para nada. Pero esa paz se hizo añicos. Para el año 66 después de Cristo, estalló la Gran Revuelta Judía, una guerra total contra Roma. Y por si fuera poco, tras el suicidio de Nerón en el 68, el imperio entero se sumió en el caos. Fue el llamado Año de los Cuatro Emperadores, una guerra civil sangrientísima por el poder. Ajá. El historiador romano Tácito, que no era precisamente un hombre propenso a la exageración, describió esa época como, un tiempo de desastres tan grande que parecía que los propios dioses le habían dado la espalda a Roma. Así que la profecía pasó de ser un rumor a una realidad brutal. Y a la guerra se le suman el hambre y las pestes. El texto bíblico en Hechos menciona que un profeta llamado Ágabo predijo una gran hambre en toda la tierra habitada. Y los registros seculares lo confirman de nuevo. Tácito y Josefo describen crisis de alimentos muy severas y una epidemia terrible que azotó Roma por ahí del año 65. Las descripciones son escalofriantes. Tácito habla de casas llenas de muertos y los caminos obstruidos de funerarios. No son metáforas. No, para nada. Es increíble pensar en ese nivel de caos, casas llenas de muertos. Y según entiendo de las fuentes, la convulsión no se limitaba a la tierra. El cielo también parecía estar enviando sus propias advertencias, ¿no es así? Absolutamente. Y esto es algo que a nuestra mentalidad moderna le puede costar entender, pero para la gente del primer siglo era fundamental. Josefo, de nuevo, describe una serie de prodigios celestiales. Habla de una estrella que se asemejaba a una espada y que permaneció suspendida sobre Jerusalén durante un año entero.
también de un cometa que fue visible por ese mismo periodo. Un año entero. Sí, muchos historiadores creen que este pudo ser el cometa Halley, cuyo paso se registró en el año 66. Increíble. Una espada de fuego sobre la ciudad. Para la gente de esa época, eso debió ser el equivalente a una sirena de ataque aéreo. Absolutamente aterrador, y se pone aún más extraño. El prodigio más impactante, según Josefo, ocurrió en el propio templo, la puerta oriental del patio interior, una estructura masiva de bronce que, según él, apenas podían mover 20 hombres. Se abrió sola en medio de la noche. Sola. Sola. Los sacerdotes que estaban de guardia corrieron a avisar al capitán del templo. Para ellos, la interpretación era unánime y terrible. La gloria y protección de Dios estaban abandonando su santuario. Era el presagio final. De acuerdo. Tenemos falsos mesías, guerras, hambrunas, pestes y señales en el cielo. La lista de verificación se va completando. Pero hay una condición más en el texto que, a primera vista, parece un obstáculo para esta interpretación del primer siglo. La promesa de que el Evangelio sería predicado en todo el mundo. Para un lector moderno, todo el mundo significa el planeta entero. Es un punto crucial, y la clave está en el lenguaje original. La palabra griega que se usa allí es oikumene, y esta palabra no significaba planeta Tierra. Su significado era el mundo conocido o el mundo habitado, que para la gente de esa época era, en esencia, el Imperio Romano. Ah, claro. Y lo sorprendente es que el propio Nuevo Testamento afirma que esa meta se cumplió. En la carta a los Colosenses, escrita antes del año 70, el apóstol Pablo dice que el Evangelio se predica en toda la creación que está debajo del cielo. En Romanos dice que la fe de los cristianos de Roma se divulga por todo el oikumene. O sea, desde la perspectiva de los autores del primer siglo, esa condición estaba más que cumplida. ¿Entendido? Entonces, con todas las señales en su lugar, Jesús da una advertencia final, y esta es increíblemente práctica y específica. Cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Es pues una instrucción de evacuación. Y la historia nos cuenta un episodio que parece hecho a la medida para cumplir esta advertencia. En el otoño del año 66, el general romano Cestio Galo llegó con sus legiones y sitió Jerusalén. Estaba a punto de tomar la ciudad. De hecho, ya había roto parte del muro exterior. La victoria parecía inminente. Y entonces, de repente, y sin ninguna razón militar aparente que los historiadores puedan explicar, ordenó la retirada. ¡Qué extraño! Extrañísimo. Fue una decisión tan mal ejecutada que los rebeldes judíos salieron, los emboscaron y les infligieron una derrota humillante. O sea, se crea una ventana de oportunidad completamente inesperada. Exactamente. El historiador cristiano Eusebio de Cesarea, escribiendo un par de siglos después, afirma que los cristianos que vivían en Jerusalén, recordando la advertencia de Jesús, entendieron que esa retirada inexplicable era su señal. Aprovecharon el caos y la euforia temporal de los judíos para huir de la ciudad, y se refugiaron en un pueblo llamado Pella, al otro lado del río Jordán. Fue su única ventana de escape. Cuando los romanos volvieron 3 años y medio después, ya no hubo escapatoria para nadie. Los cristianos huyeron. Pero ¿qué pasó con los que se quedaron dentro de Jerusalén, celebrando su aparente victoria contra Cestio Galo? Lo que describen las fuentes es un horror que no vino principalmente de los romanos, sino de ellos mismos. Y este es uno de los puntos más trágicos y fascinantes de nuestra investigación. Antes de que el general Tito llegara para el asedio final en el año 70, Jerusalén se devoró a sí misma en una guerra civil salvaje. 3 facciones de rebeldes se disputaban el control de la ciudad: los celotes, los sicarios y otros grupos más moderados. Se masacraban unos a otros en las calles y de forma sacrilega en los mismos patios del templo. Josefo escribe que la sangre corría por los escalones del santuario. ¡Qué imagen! Llega a afirmar que murieron más judíos a manos de otros judíos que a manos de los romanos. Es demencial. Y en medio de esa carnicería interna, hicieron algo que selló su destino. Cometieron el acto de fanatismo más irracional que se pueda imaginar. En su celo por forzar a todos a luchar hasta la muerte, los líderes rebeldes incendiaron los grandes graneros de la ciudad. Destruyeron las reservas de comida que podrían haberles permitido resistir el asedio durante años. Su lógica retorcida era que el hambre haría a los hombres más valientes y desesperados.
Lo único que lograron fue condenar a la población a una muerte por inanición. La conclusión es ineludible. Jerusalén se destruyó a sí misma. Y es en ese momento, con la ciudad debilitada por el hambre y la guerra interna, que llega el general Tito con 4 legiones. Y para colmo, llega en la primavera del año 70, justo durante la Pascua. La ciudad estaba abarrotada con cientos de miles, quizás más de 1 millón, de peregrinos. Quedaron todos atrapados. Lo que siguió fue lo que el texto llama la Gran Tribulación. El hambre se volvió tan atroz que Josefo documenta actos de canibalismo. El caso más infame es el de una mujer de familia rica llamada María de Betesuba, que enloquecida por el hambre, mató, cocinó y se comió a su propio hijo. No puede ser. Sí, y cuando los rebeldes, atraídos por el olor a comida, entraron a su casa, ella les ofreció los restos. La noticia se extendió como la pólvora y llenó de horror tanto a judíos como a romanos. Es difícil siquiera procesar ese nivel de desesperación. Que Josefo lo documentara con nombre y todo, te hace ver que no fue una anécdota, sino un ejemplo del infierno que se vivía día a día. Realmente subraya lo que significaba la gran tribulación en términos humanos. Totalmente. Mientras tanto, los celotes asesinaban a cualquiera que intentara rendirse o desertar al bando romano. El caos era absoluto. Josefo, que lo vio con sus propios ojos, escribió que fue una calamidad sin precedentes en la historia de su pueblo, el cumplimiento literal de la profecía. Ahora, uno asumiría que el plan romano siempre fue arrasar la ciudad y el templo, pero uno de los hallazgos más sorprendentes en los textos que analizamos es la perspectiva del propio conquistador, el general Tito. Un momento, si el general al mando, Tito, no quería destruir el templo, ¿cómo es que terminó en ruinas? ¿Fue un acto de insubordinación masiva o algo completamente distinto? Es un giro en la narrativa que lo cambia todo. Según Josefo, Tito intentó repetidamente salvar el templo. Lo veía como una joya arquitectónica del imperio. Le suplicó a los líderes rebeldes que se rindieran para preservarlo. Incluso les ofreció luchar en cualquier otro lugar de la ciudad para no profanar el santuario. Pero los rebeldes se negaron y usaron el propio templo como su última fortaleza. Ya veo. Hay otro relato fascinante del escritor Filóstrato, quien cuenta que después de la victoria, cuando sus soldados le ofrecieron la corona de laurel, Tito la rechazó diciendo algo como: «No hay mérito en vencer a un pueblo abandonado por su propio Dios». Esa frase es potentísima. Es un veredicto del propio conquistador. Entonces, si Tito no dio la orden, ¿qué pasó? ¿Cómo se incendió el templo? Fue el caos de la batalla. En el fragor del combate final, un soldado romano, impulsado por una furia divina, como dice Josefo, tomó una antorcha y, sin que nadie se lo ordenara, la arrojó a través de una ventana hacia una de las cámaras del templo. Las estructuras de madera seca prendieron al instante. El fuego se extendió de forma incontrolable. Y aquí viene el detalle que sella la profecía final de Jesús, que no quedaría piedra sobre piedra del templo. ¿Y cómo se cumplió eso? Por la codicia humana, simple y llanamente. El templo estaba decorado con toneladas de oro. Con el calor intenso del incendio, todo ese oro se derritió y se escurrió entre las grietas de las enormes piedras de los cimientos. Una vez apagado el fuego, para recuperar hasta la última gota de ese oro, los soldados romanos, por orden de Tito, desmontaron el templo piedra por piedra, removiendo los cimientos para raspar el metal precioso. Claro. Así, por un motivo puramente pragmático y avaricioso, se cumplió al pie de la letra una de las profecías más famosas de la historia. Todo encaja de una forma casi matemática. Y esto nos lleva a una última imagen, un versículo final que el texto usa para cerrar este episodio, del juicio. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Es una imagen potente y, bueno, un poco críptica. Pero en su contexto histórico es clarísima. En nuestra interpretación, el cuerpo muerto o el cadáver es el Israel apóstata, la nación que había roto su pacto con Dios, con Jerusalén y su templo corrupto como epicentro. Y las águilas, en griego aetoi, no son solo aves de rapiña. Para cualquier persona que viviera en el siglo I, esa palabra tenía una connotación inmediata e ineludible. El águila, era el estandarte de guerra de cada legión romana. Ah, claro, las águilas romanas. Exacto. El mensaje es que el juicio no fue arbitrario.
fue una consecuencia. La presencia del cadáver es lo que atrae a las águilas. En resumen, el argumento que presentamos, basado en estas fuentes, es que la profecía del llamado Discurso del Monte de los Olivos es un relato detallado y cronológico de eventos históricos que ocurrieron en esa misma generación y que culminaron en el fin de una era, la destrucción del templo y el sistema sacrificial judío en el año 70. Y es fundamental la distinción que se hace al final del pasaje. Sostenemos que toda esta sección sobre el juicio a Jerusalén termina en el versículo 34, donde Jesús afirma categóricamente: no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Pero a partir del versículo siguiente, el tema cambia por completo. Empieza a hablar de su segunda venida, de un evento futuro para el cual, a diferencia del anterior, dice explícitamente que no habrá señales previas, y que del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Se trata, por tanto, de dos eventos distintos separados por un largo periodo de tiempo. Lo que nos deja con una idea para reflexionar. Si esta interpretación histórica es correcta, si estas profecías de juicio tan detalladas se referían a un evento específico del primer siglo que ya se cumplió, ¿cómo cambia eso la forma en que leemos otros textos apocalípticos? Nos invita, quizás, a buscar siempre primero el contexto histórico original de la audiencia a la que se le escribió, antes de saltar a conclusiones sobre nuestro propio futuro lejano. Este podcast ha sido producido para el Ministerio Faro Eterno. Si deseas que sigamos produciendo más contenido como este, puedes apoyarnos haciendo tus donativos en los enlaces que se encuentran en la descripción o simplemente compartiendo este video.